SER Podcast. El Larguero. Con Álvaro Benito. Y con todos los compañeros con la acción posible, 12 y 17, 11 y 17 en Canarias. Hemos quedado dentro de un ratito con el que ganó, con el motociclista español que ganó hace apenas un par de días en el Gran Premio de Gran Bretaña. Un motociclista que, hace apenas unos años, tengo entendido, estuvo a punto de dejar las motos. Así que enseguida vamos con él. Y también ampliando un poquito lo que contó ayer Isa Pacheco acerca de cómo han subido los abonos en el fútbol español, algo relativo a las entradas visitantes, porque estamos muy acostumbrados a ver la Premier como, me lo invento, Crystal Palace Fulham. Y el Fulham, los aficionados del Fulham están en un sitio bastante visible, uno de los fondos. O Chelsea-Liverpool, o Arsenal-Manchester United. Y aquí el hecho de que se viaje fuera es muy complicado porque apenas los equipos dan entradas a los equipos visitantes. Vamos a ahondar un poquito en ese tema. Pero cierro con Héctor y con Tomás. Hoy se ha conocido el documental de Netflix sobre José Mourinho. Vamos a escuchar este par de declaraciones recordando un poquito su primera etapa, pero claro, teniendo en cuenta que Mourinho ahora mismo es entrenador del Real Madrid, pues digamos que son más noticiables. Vamos a escuchar esto acerca de Iker Casillas. The first 3 times that I spoke with Casillas, the captain, the first thing he told me was Las 3 primeras veces que hablé con Casillas, el capitán, lo primero que me dijo fue: quiero pedirte más vacaciones para los jugadores de la selección. Lo segundo que me dijo fue: quiero pedirte que pongas las sesiones de entrenamiento 1 hora más tarde, porque a esa hora hay mucho tráfico en Madrid. La tercera vez que vino a hablar conmigo me dijo: no nos gusta ir al hotel, preferimos viajar el día de partido e ir directamente al estadio a jugar. En un periodo muy corto de tiempo me di cuenta de que estaban muy mimados o consentidos. El tema es si esto se va a repetir o no, o es una época totalmente diferente. Tomás, recordando un poquito aquel Madrid hace 15 años. Espero que no se repita. Y te lo digo, Iker como portero histórico, legendario, le amaremos siempre, pero como capitán yo entiendo que Mourinho se sintiera desconcertado. No olvidemos que Mourinho llega en una situación parecida a la de ahora, con el año de Pellegrini, donde el Madrid no gana nada, acordaros, y el Alcorconazo, eliminados en octavos de final de la Champions con el Olympique de Lyon, fue un año horrible, y llega Mourinho teóricamente para suturar la herida con un Barça de Guardiola que parecía que iba a arrasar con todo. Y claro, si el capitán, después de un año en blanco, donde tienes que ponerte las pilas, te dice: oiga, es que, fíjate, lo único que le puedo entender es lo de las vacaciones de los mundialistas, porque habían ganado el Mundial, oye, y había muchos partidos, y oye, el Mundial te deja tal, y es mejor que descanses para hacer una buena temporada. Pero a mí lo de 1 hora más tarde, porque hay tráfico, con perdón, me suena a tomarte el pelo. Y lo del hotel, eso lo decía Camacho. Yo con Camacho hablé un día y le pasó lo mismo en la época de los Galácticos. Me dice: Roncero, que es que a mí me llamó uno de los peces gordos, porque había hablado con el presi, de que cómo iban a concentrarse para jugar en el Bernabéu. Yo decía: oye, es que hay que concentrarse el día antes para que solo penséis en el rival y en fútbol y para estar descansados. Y no, es que nosotros, esto es el Madrid, nosotros es el Madrid. Entonces, es verdad que había unos hábitos peligrosos que muchas veces permitió el propio club, y yo creo que Mourinho por ahí no va a pasar. Si no pasó hace 13 años, no va a pasar ahora. Ya sabe qué piedra hay que echar corte y volver a pisar. Entonces yo aquí, sabes que otra cosa he discrepado de Mou, en esto estoy con él. Yo creo que el Madrid tiene que recuperar el sentido de disciplina, de compromiso al 100%, y que el Madrid es algo muy serio. No puedes estar pensando en tu tranquilidad y en casita, el chelón. Y además que no todos los jugadores son iguales. Hay algunos que son muy, muy profesionales, y hay otros, por desgracia, que no tanto, por la juventud, por lo que sea, pues igual que pasa en las empresas y en los trabajos. Entonces, no puedes estar el día antes en un partido importante con libertad de movimiento, pues eso es peligroso. Y vamos a rescatar también este fragmento, insisto, del documental de Netflix sobre Mourinho que ha salido en el día de hoy. When I arrived, Real Madrid is the señorío of football, which means being the gentleman, the fair play, but was a bad interpretation of this. For me, señorío doesn't mean to accept your destiny. Señorío means this is war. Cuando llega el Real Madrid, está el señorío, que significa ser un caballero, el fair play. Pero esto era una mala interpretación. Para mí, señorío no significa aceptar tu destino, significa esto es la guerra. Tommy. Ahí no estoy de acuerdo, ¿ves? Yo por eso me gusta en la vida ser justo. Lo otro, al 100% con él, en esto no estoy de acuerdo con él, porque el Madrid efectivamente La historia es su señorío, su caballerosidad, su saber dar la mano cuando las cosas como este año no han salido bien y tienes que aceptar la derrota.
Y la guerra, vamos a ver, la guerra, ya entiendo, yo sé por dónde va. La guerra deportiva, de aquel Barça, si salías ahí en plan, ahí modosito, te pasaban por encima. Y tenía que poner otras armas, sobre todo físicas, pero a mí eso me parece bien, porque era un fútbol más agresivo para limar las diferencias con el Barça. Pero cuidado, pasaron cosas que, por ejemplo, lo del dedo a Tito Vilanova, eso para mí no es la guerra. Eso fue una metedura de pata inadmisible. Entonces, hay cosas que Mou se extralimitó, pero yo estoy seguro que eso le pasó hace 13 años, como todos, que con el tiempo cambiamos. Yo creo que eso ahora no lo haría. O sea, por eso digo que yo quiero pensar que Mou lo que quiere decir es que quiere un equipo de 11 guerreros que maten por el escudo del Madrid deportivamente. Bueno, pues para ahí bien, pero cuidado, el Madrid lo de caballerosidad consiste en no hacer nunca cosas de las que te tengas que abochornar, y por lo tanto, yo ahí podría de vez en cuando algún semáforo en rojo. La lectura de Tomás Roncero así a vuela pluma o a bote pronto, después de que hoy hayan salido los episodios, no sé cuántos son, ¿son 3, Reme? Tres me parece. Tres, efectivamente, sí. Que eso los ha visto todos y esto es lo más destacado. Un abrazo, Tommy. Te dejo en la cena. Cuidado, chicos, ahí chao. Enseguida estoy en A Coruña porque hoy se ha estrenado el himno oficial del Deportivo de A Coruña, que enseguida vamos a escuchar. Pero Héctor, ¿algo más del Madrid que tengamos que saber? No. Nada más, que mañana viaje al mediodía a Coruña y mañana estaremos en Riazor a las 9 de la noche para ese partido, el penúltimo ya amistoso de esta pretemporada del Real Madrid. ¿Te llevas gafas para el eclipse o no? Sí, señor, es media hora antes, veremos. A mí me sorprende ver qué va a ocurrir con los futbolistas, porque claro, media hora antes del partido estarán calentando, pero es que no va a haber nadie dentro del estadio. Va a estar todo el mundo fuera viendo el eclipse y los futbolistas me imagino que van a ser los únicos que se lo van a perder. Programación especial en la cadena SER mañana desde las 7 de la tarde. Yo solo digo que hoy he tenido que ir ya a la cuarta farmacia que he ido, ya me han dado por fin las gafas porque creo que están medio agotadas. Es mi experiencia, igual me puedo equivocar. Un abrazo, Héctor, hasta mañana. Hasta mañana. Así suena el himno oficial del Deportivo de A Coruña, que ha salido en el día de hoy y compuesto por Soel López. Sí, comienza con gaitas, se llama Boa y Adrián Candal, A Coruña, hola. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas noches. No sé, buenas noches, no sé si he dicho bien. Compuesto, interpretado, Soel López es el que lo hace, sí, básicamente. Sí, Soel, que es una de las figuras más importantes de la música en A Coruña y también en Galicia, conocido pues por su actuación en solitario en el mundo de la música y también por la banda del Lux. Bueno, pues no es fácil, ¿no? Que el equipo de tu vida te encomiende el himno del Depor y claro, que después suene en el estadio de tu alma y que cale bien y que tenga pues ese buen rollo, pues es complicado. Pero bueno, hoy lo ha publicado el Depor, lo ha anunciado el Depor después de varios spoilers en las últimas semanas. Iban dando pequeñas pinceladas, iban poniendo cómo los jugadores vivían el sonido de este himno y mañana sonará, evidentemente, en el estadio de Riazor, en ese partido entre el Deportivo de La Coruña y el Real Madrid. No sé si sigue por ahí Adrián, o hemos perdido la conexión. Adrián, ¿sigues por ahí o no? Creo que no. Hacemos una pequeña pausa, mira, tenemos mucha publi, mira, estamos en verano pero tenemos mucha publi. Una pequeña pausa y volvemos con Adrián Candal y con más cosas aquí en El Larguero hasta la 1 de la madrugada. Venga. El Larguero. Con Álvaro Benito. 12:27, ya hemos recuperado a Candal. Y a todo esto, más allá del himno oficial del Deportivo de A Coruña, ¿qué pasa que creo que hay un amago de que mañana o la gente no vaya a Riazor o que no se anime? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, es una situación, Álvaro, ahora recuperamos la comunicación, compleja. El Depor subió a primera de la mano de su gente, era una comunión tremenda. Subió a primera y, ocurrieron dos cosas. Una subida en el precio de los abonos. Ayer os escuchaba pues con ese análisis que hacíais. En el caso del Depor, abonos que suben al llegar a primera, pues de media un 45% aproximadamente. Hay abonos que hasta el 70%, eso ha cabreado mucho a la gente, está muy descontenta. Y por otro lado, sobre todo lo que ha encendido un poco la mecha, es pues una serie de condiciones que aplicará el Depor a partir de ahora la grada, para que la gente entienda dónde están los Riazor Blues, la grada de animación detrás de una de las porterías, donde a partir de ahora, alega el Depor que por las multas que está recibiendo, que son muy altas por cánticos, etcétera, se les va a exigir a esos aficionados que para sacar su carnet tengan que identificarse con su DNI, tengan que firmar un documento donde, digamos,
van a tener un comportamiento adecuado. Bueno, una serie de medidas que han cabreado mucho a la Federación de Peñas, a los Riazorulos, etcétera, y hay un boicot claro primero a la animación. Está, digamos, en pausa la animación en Riazor. Mañana animan incluso a que los aficionados no vayan al partido para que vean todo el mundo pues que la directiva está alejada pues de la realidad directamente social y que solo se centran, dicen textualmente, en sacar pasta, y así están los ánimos en Coruña. Hace unos meses era toda una maravilla en cuanto a la unión unos y otros, el ascenso del Depor, y ahora la cosa está muy muy complicada, y mañana ante el Madrid va a ser el primer termómetro para ver cómo están los ánimos realmente entre el Depor y su afición. Mañana ahondamos en esto porque es un tema a analizar con tranquilidad. Un abrazo, Gandal, hasta mañana. Abrazo, todo era Álvaro. felicidad, el himno y todo lo que tú quieras, pero con cierta tensión social. Mañana, insisto, ahondaremos un poquito más en ello. Otra gran ciudad de nuestro país es Cádiz. El Cádiz estuvo cerca de bajar a Primera Ref y se ha encontrado con que, esta mañana cuando desayunaba y leía, no destituido, es que no sé cómo calificarlo. Ignacio de la Varga, hola. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Destituido se va, lo de Imanol Idiáquez a 4 días de que empiece la Liga, deja de ser el técnico del Cádiz, ¿cómo se explica? A ver. Bueno, pues se explica, ya sabes que en el Cádiz ha habido cambio de presidente, Manuel Vizcaíno vendió sus acciones, es Cristian Septien el nuevo inversor, el nuevo presidente del Cádiz, inversor mexicano que sí ha mantenido a Rafael Contreras en la vicepresidencia y más o menos la misma estructura deportiva, y ha tenido que mantener a Imanol Idiáquez a pesar de que la sensación que da es que no tenía demasiada confianza en él, pero más allá de esto se le dio un voto de confianza a Idiáquez. El entrenador ha sido partícipe en los fichajes, en lo habitual, pero en las últimas semanas parece que sí ha habido ciertas diferencias entre lo que pedía el entrenador y lo que a lo mejor le daba el club, que él quería más de lo que recibía, y en estas el club estuvo diciéndole, bueno, pues lo típico, firma ya la ficha federativa para tramitar la licencia. Según hemos podido contar hoy en Radio Cádiz, el entrenador no terminaba de firmar esa ficha federativa, entonces en una reunión el técnico pidió una renovación de 2 temporadas. Esto fue todo antes del trofeo, que fue este sábado. El Cádiz le ofreció la renovación de 2 temporadas, pero con las típicas cláusulas de si estás tanto tiempo en descenso, pues te pagamos lo que queda de temporada, no la siguiente temporada, y esto él no lo aceptó. Y en una de estas, el entrenador dijo, bueno, pues si no me aceptáis las cosas y no me vais tampoco a reforzar la plantilla del todo y no me aceptáis las condiciones contractuales, pues finiquitamos el contrato. Tira un órdago, el club dice, sí, pues finiquitemos el contrato, y entonces se finiquita el contrato. Se dice desde el Cádiz que es de mutuo acuerdo. Lo que ha pasado, que hemos podido saber nosotros, es esto que te acabo de contar. Ya si cese, si mutuo acuerdo o no, pues lo veremos. Mañana se presenta al nuevo entrenador, Albert Celades. El Cádiz intentó a Raúl González, se presenta a Albert Celades como nuevo entrenador del Cádiz, y en principio no se van a dar explicaciones de qué es lo que ha sucedido, porque así lo ha dicho el club en un comunicado. Este es el panorama que tenemos en Cádiz, Álvaro. O sea, he hecho un órdago a la grande y tenía pitos, ¿no? Básicamente. Sí. Bien, las cartas, yo no sé si él lo dijo de verdad, con la intención de irse o con la intención de forzar un poquito más la situación. La realidad es que además, Álvaro, que es curioso, si a Idiáquez mañana le llama a un equipo de segunda división, puede entrenar, porque no llegó nunca a firmar la ficha federativa, no ha estado dado de alta como entrenador esta temporada en la federación, así que bueno, pues también es una pista a seguir. Hay cosas sorprendentes en la Liga Española, y esta de a falta de 4 días de que empiece la Liga. Bueno, es que creo que es en 3 días, ¿no? El primer partido en segunda división es este viernes, en primera es el sábado. El Cádiz juega el sábado, pero el viernes juega, no sé contra quién, el Real Sociedad B, que juega su primer partido contra el Castellón, eso, Real Sociedad B Castellón, 8:30 de la tarde, empieza la Liga, pues a 3 días de que empiece la Liga, pues el Cádiz y Manuel Idiáquez deciden separar sus destinos. Un abrazo grande, Ignacio. Hasta mañana. Un abrazo. 12:32. Creo que está recién llegado de Argentina Andrés Onrubia. Hola, Messier, París. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Argentina? Te he visto por redes sociales que no has parado de ir a diferentes estadios y demás, un poquito para olfatear, ¿no? Cómo es los estadios en Argentina, ¿no? ¿Te han gustado? Sí, la verdad es que el ambiente ha estado muy bien. El ¿no? país, bueno, yo lo recomiendo porque es maravilloso. Una maravilla. Y bueno, ya con ganas de volver a entrar aquí al larguero para hablar ya de lo que nos concierne, ¿no? Que mañana hay una final y pueda ser un partidazo ese Paris Saint-Germain-Aston Villa. Está por ahí Fermín Suárez. Hola, Fermín. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué ha dicho hoy Luis Enrique en la previa de ese partido? Que, insisto, ya nos hemos, no sé si mal acostumbrado a no solo exportar futbolistas, sino magníficos entrenadores. Mañana, Supercopa de Europa enfrenta a Unai Emery contra Luis Enrique.
Sí, bueno, le han preguntado sobre el estado físico de los futbolistas. Hay que recordar que han llegado esta semana Fabián Ruiz, entre otros. Le han dado un homenaje esta mañana en Salzburgo, donde mañana se juega la Supercopa de Europa. Ha evitado hablar sobre Ferran Torres. Ha dicho que no habla de jugadores que están en otros equipos, aunque ya en Francia se da por hecho que esta semana se va a cerrar el traspaso del delantero español por el Paris Saint-Germain. Un Luis Enrique que está a punto de renovar también. Le han preguntado sobre esa posible renovación. También ha eludido la pregunta, aunque prácticamente está cerrada su prolongación de contrato. Y respecto a esas dudas que hay sobre el nivel de los internacionales, los que han disputado el Mundial, porque se han incorporado esta semana y prácticamente no tienen ritmo, esto es lo que respondió el técnico asturiano. No sé qué nivel tienen mis jugadores, han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana, es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo, pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final. Es que no sé, Fermín, si UEFA va a tener que decidir en su día lo que se decidió en la Federación Española, que me parece un acierto absoluto. Otra cosa es donde se celebre, de pasar la Supercopa a enero o febrero. Es decir, es que mañana te iba a decir cuál es el favorito teniendo lo que tienen, el Aston Villa y sobre todo el Paris Saint-Germain. Fermín. Es que realmente es muy complicado porque el Paris Saint-Germain, pues seguramente, pues aparte de Kvaratskhelia, de Pacho, de Zabarni, Safonov, el resto pues van a ser de la Unidad B, que es una Unidad B fantástica, pero a ver en qué estado, en qué posibilidad, qué rodaje van a tener los Fabián, Vitinha, Neves, Nuno Méndez, Arraf, Dembélé, Doué, que son la estructura del equipo. Lo mismo le pasa al Aston Villa, seguramente no tan acentuado, pero hay jugadores como Watkins, como Konsa, como McGinn, como Dibu, que también vienen de disputar el Mundial. Y han tenido dificultades también en Aston Villa la preparación. Fíjate que de las últimas 13 ediciones de Supercopa de Europa, tan solo en 4 se han podido resolver a 90 minutos. Esto te habla de una igualdad a la baja o a la alta. Totalmente. Pero a la alta también quiere decir que hay muchas grietas defensivas y que los equipos no están preparados para asumir una final y todo lo que implica a estas alturas. Apostillo, yo creo que a la baja. Claramente a la baja, al menos a mediados de agosto. Aprovecho que estás, Fermín. Hemos abierto el larguero contando un poco los equipos, perdonadme vosotros que tenéis muchos más conocimientos futbolísticos que yo, equipos random, ¿vale? Es una cosa que a mí me apasiona. De repente, pues ¿qué le puedo tocar al Madrid, al Barça, al Atlético de Madrid, Villarreal y Betis, ¿no? Son los 5 equipos españoles este año en la fase Liga de la Champions, son 36 en total, hay 5 españoles. No sé si el Viking de Noruega, el Lask de Austria, el Hapoel Beerseba de Israel, Sabah de Azerbaiyán. A ver, Fermín, ¿con quién te quedas de todos estos? Pues bueno, hay cositas interesantes, como decías. De hecho, hay un cruce que es Hapoel Beersheba, Sabah de Azerbaiyán, que el Sabah de Azerbaiyán le ha ganado la liga después de muchísimos años de hegemonía al Karabakh, al mítico Karabakh, que se iba metiendo siempre en rondas europeas. Pues uno de estos dos va a ir a la fase liga, por lo tanto es uno de los que tiene un panorama más claro para entrar. Luego también está Levski de Sofía, que le ha ganado también esa hegemonía en Bulgaria al Ludogorets, equipo entrenado por el español Julio Velázquez, que también está a un paso de meterse en fase liga. Le toca, eso sí, un duelo complicado ante la EKA de Atenas. Luego está el Chelsea de Eslovenia, que es un equipo que tiene un duelo ante el Slovan de Bratislava, entrenado por Yaya Touré, curiosamente, el ex del Barça y del City, que es otro que se podría meter. Y luego hay un duelo apasionante, Negni Mega Bodo, Bodo revelación de la última Champions, y un Negni Mega que viene ahora mismo de batir al Olympiacos de Mendilibar. Lo ha ganado en la prórroga con gol de Emre Mor, el ex del Celta, y un Negni Mega que fue tercero el año pasado en Países Bajos, pues también podría dar la campanada y entrar, ¿por qué no? Bueno, hay cositas. Las iremos contando durante estas semanas. Un abrazo grande. Adiós, Fermín. Hasta mañana. Adiós, Messi. 12:37. Isa Pacheco, hola. Ahora, ayer contabas lo de los abonos, pero es que hay más, que es el tema de las entradas visitantes, y digamos que hay gente que ya se está empezando a cabrear por el hecho de que en UEFA es obligado el aforo del 5%, pero en la Liga Española ni muchísimo menos. Eso, y vamos a poner en perspectiva, en contexto a los oyentes, y es que el pasado 6 de agosto FAFE, que son las siglas de Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, publicó un informe a raíz de la preocupación que tenían los accionistas y socios que pertenecen a esta organización en relación al tema de las entradas visitantes. Recordemos que desde la temporada 23-24, 16 de los 20 clubes de la Liga están suscritos al acuerdo de la grada visitante, que consiste en que las aficiones visitantes tendrán garantizadas un mínimo de 300 entradas a un precio de 30 euros. Hay 4 clubes que no están suscritos a este acuerdo: Real Madrid, Rayo Vallecano, Español y Villarreal, y esto pues hace que el precio medio de las entradas visitantes, como explica FASFE en su informe, se vaya a los 36,64 euros. Esa es una preocupación, y la otra, como decías, está relacionada con el tema de la asignación de asientos.
asientos, mientras que la FIFA exige que para la afición visitante los clubes reserven un 5% del aforo del estadio, en la Liga solo está reservado un 1,68%. O sea, de media es un 1,68. Es en UEFA, en las competiciones UEFA, no FIFA. Eso es en UEFA, que es un 5%. Perdón, ¿en UEFA? Eso es. Y en cambio la Liga, yo no sé si existe un mínimo de aforo o lo pone el equipo. La verdad es que lo desconozco absolutamente. Mira, voy a saludar a Adrián Núñez, que es el coordinador de la Red de Cultura de Grada de FASFE, que es la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español. Organización sin ánimo de lucro que agrupa a peñas, asociaciones de aficionados, pequeños accionistas y clubes de fútbol popular en España. Hola Adrián, buenas noches. Hola, muy buenas noches. No sé si hay un tanto por ciento mínimo obligado en España que los clubes tienen que ofrecer a entradas visitantes. No, aquí en España no existe ese aforo mínimo y, bueno, pues en cada estadio, en función de las características del estadio o de cómo lo pueden articular atendiendo también a criterios de seguridad o por simple criterio del club, ese porcentaje que quiere destinar, pues es totalmente aleatorio y variable. ¿Qué es lo que pedís fundamentalmente? Porque yo, sinceramente, cuando me dijo Isa este tema, veo más sangrante lo del 5% de aforo, el hecho de que da la sensación de que no hay aficionados visitantes en los partidos de Liga en España. Uno ve, por ejemplo, la Premier y ve que está lleno de aficionados visitantes y no pasa absolutamente nada, más que lo del precio, porque yo creo que, hombre, 30 euros está bien. Cuéntanos un poquito lo que pedís, Adrián. Sí, desde luego el tema de tener un aforo mínimo es muy importante porque es claramente un factor muy limitante a la hora de que los aficionados puedan viajar y puedan organizarse además con tiempo, teniendo más o menos claro que van a tener entrada, ¿no? No vayan a ponerse a planificar viajes y luego no poder conseguir una entrada. El precio, bueno, está claro que puede parecer que no es demasiado elevado, pero bueno, tú al final cuando viajas incurres en más gastos y atendiendo a la realidad de otros países alrededor, pues sí que se podría, yo creo que ser más agresivo en esos precios, teniendo en cuenta también que la mayoría de los ingresos de los clubs pues provienen de los derechos televisivos y que el porcentaje de las entradas no representa un porcentaje muy elevado y sobre todo en relación al precio, lo que se pide es tener un reglamento, ¿no? Que ese precio máximo esté reglamentado para evitar que algún club pues pueda decidir salirse o, como pasa en segunda, que se vea que los precios sí que tienen una tendencia al alza mucho más elevada. Claro, es que 300 entradas a 30 euros, que 300 entradas prácticamente no es nada. ¿Tenéis esperanzas, más allá de lo del precio, de que haya un tanto por ciento de aforo más destinado a entrada visitante o es clamar un poquito al cielo y que no os hagan caso? ¿Crees que os van a hacer caso? Es la pregunta, Adrián. ¿Os van a hacer caso? Bueno, esperamos que nos puedan hacer caso, ¿no? Sí que parece que en algún club este año han ampliado un poco su zona visitante. Cuando creemos que este pacto que se ha creado en primera, que es un pacto que para nosotros es de mínimos, que proporciona una red de seguridad para la mayoría de equipos, pero que no deja de ser de mínimos, no deja de ser una respuesta a nuestras primeras quejas, aunque la Liga siempre ha sido muy reacia a sentarse con nosotros a escuchar nuestras demandas, así que bueno, esperamos que poco a poco pues cada vez sea mayor la voz de los aficionados y que al final entiendan que estas quejas no son caprichos y que al final son también para mejorar la atmósfera en los estadios, que eso al final pues creará un efecto llamada y al final será mejor también para ellos desde su punto de vista más comercial, incluso también será mejor para ellos. La Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, agrupadas en FASFE, Adrián Núñez, coordinador de esta Red Cultura de Grada de FASFE, que pide bajar de 30 a 20 euros el precio en Primera División, grado visitante, 10 euros en Segunda y garantizar el 5% del aforo. Algo de lo que estamos lejos, no, lejísimos. Un abrazo, Adrián, suerte. Gracias por los minutos. Un saludo. Un saludo. Suerte, que yo creo que lo vais a necesitar. Gracias, Isa. 12:43. Estoy con el profe López. Habíamos abierto con Marta García, recordemos, subcampeona de Europa en los europeos que se están celebrando en Birmingham. Y tenemos que hablar con Mela Chércoles y con el campeón de MotoGP, con el ganador de MotoGP en la prueba de Gran Bretaña celebrada este pasado fin de semana en Silverstone. El Larguero,
con Álvaro Benito. Y con el profe José Luis López, que nos va a contar lo más destacado, más allá de lo de Marta García, con la que abríamos el larguero, lo más destacado en esta segunda jornada. Profe, hola. Pues otra Marta Michanse ha sido protagonista por la mañana, 1.58.52 en la serie de 800, récord de España sub-23, tercera mejor marca española de la historia, mejor marca de una española en la historia de los europeos, solo tiene 19 años. También Rocío Arroyo se ha metido para las semifinales de 800. En disco, Diego Casas con 62.90 se va a meter en la final. En longitud, en la final, séptimo Eusebio Cáceres, 7.92, noveno Jaime Guerra, décimo Lester Sky, en un concurso donde ganó el griego Tentoglou con 8.44, su cuarto título europeo consecutivo. Y de cara a mañana, especialmente por la mañana, las semifinales de 800 con Atagui y Barroso, la semifinal de 400 vallas con Delgado, y luego ya por la tarde las grandes carreras de 110 vallas. En semifinales, Llopis y Asier, si se meten en la final, a las 22:47 buscarán la medalla. Lo contará el profe López. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Estamos todavía con la resaca del Mundial de Motociclismo, de la prueba celebrada este pasado fin de semana en Silverstone y que nos ha dejado, claro, cuando hablábamos con Mela el jueves, el viernes, el sábado, todos pendientes de Jorge Martín, de Marc Márquez, pero al final en la prueba reina de MotoGP ganó otro español que se mete, yo no sé si incluso decir, Mela Chércoles, en la lucha por el Mundial. Hola Mela, buenas noches. Ubes y ráfagas para todos, buenas noches. Hombre, es mucho decir porque son 56 puntos, pero no son los puntos en sí, sino que tiene mucho piloto por delante. Está Martinator, está Bezzecchi, está Ogura, está Marc Márquez, Di Giannantonio y mucho nivel, pero si repite más actuaciones como la de este domingo y también el sábado, que iba muy rápido aunque se cayó en el sprint, Raúl Fernández, ¿por qué no puede permitirse el lujo de luchar por el Mundial de aquí a final de temporada? Las Aprilia van muy bien y él está enchufado también. Ojito con las Aprilia, tiene 25 años Raúl Fernández y el otro día, hace apenas un par de días, ganó la prueba de MotoGP en Gran Bretaña. Hola Raúl, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo has celebrado? ¿A lo grande o bueno, estamos en pleno Mundial, así que piano, tranquilidad? Nada, como se celebró, nos lo guardamos para nosotros. ¡Oh! Pero sí, por suerte, esta vez he ganado aquí cerca de casa y sí, pude disfrutar un poco más porque es verdad que Australia, me acuerdo que a las 12:30, 1 me fui a dormir. Estaba reventado. Bueno, es que, quiero decir, igual también ¿que hay más fiesta en Australia o en Gran Bretaña? En Australia corremos en una isla un poco separada y hay poquita historia poca ahí, ¿no? Fiesta, Ahí poca fiesta. había poca fiesta. Allí creo que lo disfruto más el equipo que yo, así que bueno, aquí me toca un poco disfrutarlo y más sabiendo que tenemos un par de semanitas para preparar bien Aragón. Efectivamente, Aragón, que es uno de los mejores grandes premios de la temporada, que lo dicen siempre los pilotos y también los periodistas. Después, ¿lo del otro día fue un poquito inesperado para ti? ¿El hecho de poder ganar o no? ¿En Silverstone se te da especialmente bien? Pues si me lo preguntas el jueves te diría que hubiera sido complicado porque es una pista que me ha gustado pero nunca había terminado de rematar ni de ir rápido ni cuando corrí en Moto2 que siempre iba bien, pues justamente ese circuito se me dio mal y no contaba con ello. Ahora si me lo preguntas después del sábado sí, tenía una posibilidad que no era muy grande pero sí era una posibilidad real. Oye, ahora las preguntas buenas te las hace Mela y yo te hago las más mainstream, las más generales. Lo del casco ese de las 2 estrellas y además como lo vi con todos los nombres de los futbolistas de la selección española, con el que ganaste el otro día, ¿eso se te ocurre a ti? ¿Se le ocurre a alguien del equipo? ¿Quién lo diseña? ¿Cómo es? Porque es una pasada, macho. O sea, que es que es precioso. Bueno, y encima vas y ganas. Yo tengo un equipo humano detrás, que aparte de tener preparador físico o tener nutricionista, persona que viene conmigo, tengo 2 personas que trabajan conmigo para llevar todo el tema de redes sociales y empezar a cambiar la imagen, porque creo que con el proyecto de Liberty, los pilotos pues en todo nuestro área nos tenemos que volver más profesionales en todo y creo que era un paso necesario. La verdad que son un poco liantes y futboleros como yo. Cuando España ganó el Mundial salió una idea loca y me acuerdo que fue como 5 minutos más tarde, estaba llamando al pintor con la idea que se me había ocurrido y le dije tenemos que hacer un casco para Inglaterra y esto creo que era 2 semanas antes de irnos a Inglaterra y la verdad que Nico, que es la persona que me pinta los cascos, trabajó increíble, mandó como 4 o 5 diseños, empezamos a cambiar y a pulir cosas y salió, bueno, pues para mí uno de los cascos más especiales de mi vida.
Yo lo hablaba el otro día con Paco Sánchez, tu manager, camino de boxes después de la ceremonia de podio, y me lo decía así. ¿Cómo puede un piloto, sabiendo que tiene, o intuyendo que tiene pie y medio fuera del Mundial para el año siguiente, hacer la temporada tan buena que tú estás haciendo? Porque aquí has conseguido la victoria, pero has conseguido un montón de podios, has ganado también en el sprint del sábado, y todo sabiendo que podías estar en la calle. ¿Cómo te las has apañado en todo ese tiempo y cuánto te ha afectado? Pues creo que además, si tú coges mis resultados durante el año, ves claramente dónde hemos fallado, dónde he fallado en no estar al 1000 por 1000 o como estoy en estas 3 últimas carreras. Al final creo que la moto desde el principio de año era la misma. Y si tú coges, pues eso, la clasificación, ves que hay carreras, muchos altos y bajos, y a la que creo que he conseguido un poco más de estabilidad, sabiendo que mi futuro pues estaba hecho. Hay 3 podios consecutivos, todas las carreras que había hecho hasta el momento no eran tan consistentes, y claro, ha llegado el periodo que ahora todo sale o mi cabeza está más centrada en lo que tiene que estar centrada, porque al final creo que es muy difícil, por mucho que quieras separar al 100% el futuro de lo que estás haciendo en pista, ¿no? Porque al final creo que ahora he escuchado o he leído que hay quiere poner Liberty o Dorna una fecha límite, o como hacer como en el fútbol, un mercado de fichajes que de X fecha puedes empezar a negociar, y creo que es lo que mejor nos viene, porque al final también nosotros somos humanos y es muy difícil de gestionar, por mucho que al final, por mi parte, tengo un gran entorno, una gran familia, un gran hermano que me apoya, pero aún así afecta. Mira, por si alguien no lo sabe, Raúl ha celebrado su renovación, ¿vale? Con el equipo Trackhouse, el satélite de Aprilia, con esta victoria, que nos hemos dado por hecho, igual algún oyente no estaba al corriente. A Raúl, una de las pegas que le pusieron en su momento para renovarle o abrir la puerta en otro sitio era que tenía pocos seguidores en redes sociales. Vaya hombre. Esto es tal cual, Raúl. Raúl, cuando me piden a mí la entrevista contigo, Sí. Álvaro Benito, yo se lo pido a su manager, y a los 5 minutos de haberlo pedido ya tenía confirmada esta entrevista, porque Raúl, tú entiendes que hay que vender el muñeco, el producto, dentro y fuera de la pista. Y a profesional no te gana nadie en ese sentido. Estás en ello, estás por la labor. Pero qué duro tiene que ser para alguien en cualquier trabajo que le digan que no te renovan porque tienes pocos seguidores en las redes sociales. ¿Han subido, por cierto, con esta racha triunfal que llevas? Un poquito, pero vuelvo a decir, es algo que tampoco me han dicho a mí nunca a la cara, que no era por falta de seguidores. Lo que sí creo, y esto es algo que tengo un pensamiento, que con el equipo, como he dicho, con el equipo humano estamos trabajando, y con DAZN se está hablando. Al final creo que la figura de DAZN hace mucho, y a los deportistas españoles o los pilotos españoles creo que no nos dan el valor que nos tienen que dar. Yo muchas veces, pues estando en Aprilia o cuando me ha pillado fuera, he visto carreras en Sky Italia, y cada piloto italiano se le valora una barbaridad. Ya solo con el hecho de ponerse el casco y estar en la parrilla le dan una importancia al piloto que al final hace que los fans, los propios fans, conecten con el público. En DAZN no tenemos eso. En DAZN creo que falta una figura así que nos ponga un poquito más en valor. Creo que cuando aparece Dani o Jorge, pues ponen más en valor a todos los pilotos, pero creo que cómo se está trabajando en DAZN o cómo se está trabajando en este último periodo está acercando, en mi caso, más a los fans, y creo que eso es lo que más hace, porque al final la gente española, donde ve la carrera en DAZN y qué ven o qué sienten en carrera, lo que escuchan de los comentaristas, y creo que hay un paso importante también que dar a valorar más a todos los pilotos que estamos en la parrilla. Pero eso, Raúl, es porque nadamos en la abundancia. El hecho de que estamos pendientes de, no sé, en su día, evidentemente, de Lorenzo, de Pedrosa, de Márquez, ahora Jorge Martín, tal, no sé qué, y que tenemos una barbaridad de pilotos españoles en Moto3, en Moto2, en MotoGP, y de repente, sí, pues Raúl Fernández sí que ha ganado su segunda carrera, tal, un chaval de Madrid de 25 años. El hecho de que igual en otros países hay menos abundancia de grandes pilotos y por eso se le da más valor, y aquí pues das una patada a una piedra y te salen pilotos españoles de todas las comunidades autónomas. Es por eso, o sea, el hecho de que crees que no se valora lo suficiente al piloto español, digo en general, no a las grandísimas estrellas tipo Marc Márquez, quiero decir. Bueno, yo lo que creo es que al final
ya no solo porque ganes o no ganes, ya solo tienen que poner en valor el que un piloto se ponga el casco y esté en parrilla, luchando. Porque a lo mejor ese piloto tampoco tiene las armas en ese momento al 100% o en esa carrera al 100% para luchar y lo intenta. Entonces creo que es algo genérico, que tienes que poner en valor realmente lo que hacemos, porque ahí creo que es cuando a los grandes los harán más grandes y a los que no son tan conocidos conectarán más con el público. Se pasa, Raúl, muy mal, quiero decir, al final la gente se queda con los éxitos, con los triunfos, uno ve cómo está en una posición ahora cómoda o mejor, pero tú lo has pasado mal y hace años lo pasaste mal. ¿Eso cómo se supera? Rodeándote de la gente correcta, Raúl, ¿cómo se superan los momentos complicados cuando uno está encima de la moto? Pues hace años no, hace un año, para ser exacto, que no hace mucho, es que hace un año. Hace un año estaba que no le veía sentido a seguir montando en moto y pasándolo mal. Al final yo siempre lo he dicho, yo monto en moto aparte porque se me da bien y soy un privilegiado porque me gusta y disfruto. Si no lo hago no tiene sentido seguir aquí. Y el año pasado estuvo esa pregunta en mi cabeza de ¿tiene sentido estar aquí? Yo no lo estoy pasando bien, no encuentro una solución. Es verdad que una cosa que siempre he tenido ha sido confianza en mí mismo, pero claro, ¿cómo darle la vuelta a algo que no tiene sentido o que no encuentras una ventana abierta ni siquiera para darle la vuelta, ¿no? Y ahí, bueno, pues como ha dicho Mela, estuvo Fabiano, estuvo Davide. Con Davide se curró muchísimo, se trabajado muchísimo, muchas llamadas, muchos desahogos y bueno, pues al final gracias a ellos, a mi jefe de mecánicos, sobre todo a mi familia también, pero mi jefe de mecánicos ha sido una persona que llevo trabajando con él desde 2021 y siempre en los buenos y en los malos momentos ha estado. Mi mecánico de confianza que siempre también pues me ha acompañado y me ha apoyado en todo momento, pues al final todos ellos han dado un granito de arena que han conseguido que la situación tan difícil que yo tenía en ese momento la diéramos la vuelta y ahora mismo pues pueda estar disfrutando de lo que hago. Es la templanza de Raúl Fernández, nacido en octubre del año 2000 al sur de la Comunidad de Madrid, en San Martín de la Vega, y que viene de ganar hace apenas un par de días en el Gran Premio de Gran Bretaña. Raúl, gracias por, voy a decir yo, por desahogarte, por contar las cosas como son y con la franqueza con la que nos las has contado en el larguero, y desearte toda la suerte del mundo para el tramo final de este curso 2026 y ojalá que disfrutamos mucho de ti. Un abrazo grande. Gracias. Y también gracias a Melita por la entrevista con Raúl Fernández, uno de los muchos pilotos españoles realmente buenos que tenemos en el Mundial de Velocidad. Portada del Diario AS, Güler sigue al mando, el Madrid vuelve al Teresa Herrera 13 años después. Portada del Diario AS. Enseguida el Faro, mañana volvemos cuando sean las 11:30, las 10:30 en Canarias. Feliz noche. Adiós. El larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.